Los sistemas operativos, a lo largo de su evolución, han cambiado en diferentes tipos de estructuras que se han ido diseñando para hacerlos más efectivos que otros, para hacerlos más robustos que otros. Entonces, una estructura de un sistema operativo es la forma en la cual está constituido a nivel de software este sistema operativo. Existen estructuras simples o estructuras complejas. La estructura más simple es un sistema monolítico. ¿Qué significa monolítico? Que solo un archivo está conteniendo prácticamente el kernel, el núcleo del sistema operativo. Y esto es el sistema operativo, no tengo Windows XP. A ver, no tengo Windows 8. Vamos a ver. El sistema operativo DOS es un claro ejemplo de un sistema operativo monolítico. También los sistemas iniciales de Unix, los sistemas iniciales de macOS, Linux, justamente les había comentado que una gran discusión entre Tannenbaum, el creador de Minix, y Torvalds, el creador de Linux, era justamente sobre el tipo de kernel. Linux defendía, o Linus Torvalds defendía el kernel monolítico, y Tannenbaum defendía el kernel, el microkernel. Entonces aquí tenemos una serie de sistemas operativos que tenían kernel monolítico como tal, completo. Actualmente, tanto aún macOS, Windows y Linux manejan un concepto híbrido de kernel. Pero kernel monolítico implica justamente que tenemos un archivo o pocos archivos que constituyen el núcleo del sistema operativo. ¿Cómo funciona? El programa del usuario va a ejecutar algún tipo de instrucción. Esto a través de la API va a permitir buscar en la lista de servicios o funciones del sistema operativo una tarea a la vez. Se va a ejecutar la tarea y va a devolver el control al sistema operativo. Si vemos, a ver, voy a compartir toda mi pantalla directamente. Justo se está actualizando el equipo. Bueno, pero podemos utilizar otro. A ver, tengo Windows 11. Veamos con Windows 11. Me imagino que va a ser lo mismo. Para el día de mañana voy a instalar un Windows XP. Se van a dar cuenta la diferencia. Porque Windows XP me puede mostrar muchas cosas que desde Windows Vista la han ocultado. Ok, ¿qué línea de comandos? El comando que se utiliza en Windows XP se llama mem, pero, por ejemplo, si escribo help aquí, me va a dar una serie de comandos. ¿Qué está ocurriendo? Una serie de comandos que son parte del sistema operativo de OS. Si yo ejecuto, por ejemplo, una instrucción como esta, mientras no me devuelva el control, está realizando una sola tarea. Este es un sistema operativo monotarea. Obviamente estoy simulando esto. El DOS era solamente eso. Un sistema operativo que ejecutaba una tarea a la vez. Entonces, si yo hacía alguna instrucción, se buscaba el procedimiento respectivo en la API y se ejecutaba en nuevo modo núcleo lo que estoy haciendo. Y mientras no termine, no podía hacer otra cosa. ¿Cómo sé que he terminado? Cuando me devuelve el prompt y me permite hacer cualquier otro tipo de tarea. Bueno, lo voy a interrumpir porque está tardando demasiado. ¿Está bien? Voy a buscar si aparece en Windows 11
lo que les decía, System 32, abrir con un disco. Lo malo es que no puedo ver el mapa de memoria. No, vamos a dejarlo esto para XP. No, no me permite ver. ¿Sí? Vamos a dejarlo para XP. Yo mañana les voy a mostrar en Windows XP justamente lo que les decía del kernel monolítico. Es decir, que en uno o dos archivos esté todo el kernel como tal, en el caso de DOS. La otra forma, o sea, la forma más simple obviamente es la estructura simple o kernel monolítico. La otra forma es un sistema estructurado. Existen diferentes sistemas estructurados. Uno de ellos es el sistema por capas. Se ha diseñado por los 50 más o menos, los sistemas por capas. No son malos. Justamente esta idea se ha tomado para las redes. Las redes se manejan de esta forma, por capas, la parte software, y es una forma modular bastante útil porque cualquier cambio que se haga en la capa 3, por ejemplo, solo afecta a la capa 3. Si se hace una mejora, no afecta ni a la capa 4 ni a la capa 2. Cada una ejecuta una función específica. Y aquí pueden darse cuenta que la capa 0 es el hardware. Luego tenemos la capa 1, que tendría que ser como la gestión de procesos. La capa 2, la gestión de memoria. Luego tenemos el controlador de consola, la llamo aquí, como su línea de comandos, la gestión de entrada-salida y tenemos el programa de usuario por encima. Sistemas operativos como C, o sea, THE, era un ejemplo de esto. Este es el sistema operativo. Multics también ha sido un ejemplo de esto. Y Multics es importante porque Multics ha dado origen a Unix, si ustedes recuerdan. Otro elemento importante, otro sistema operativo importante, es OS2, que también tiene esta estructura. OS2 era el sistema operativo de las IBM PS, gráfico. ¿Está bien? Actualmente no hay un sistema operativo de PC que utilice esta estructura, la modularización. No existe. Hablemos un poco de microkernel, lo que Tannenbaum defiende bastante. Justamente vamos a dar una práctica. A ver, les voy a mostrar lo que les había mostrado antes. ¿Dónde está? En este documento, si ustedes recuerdan, este lo tienen publicado, les he mostrado que cuando hemos hablado de la cuarta generación, ha habido una discusión entre Tannenbaum y Tolbert, ¿se acuerdan? Por aquí está. Aquí está. Y si entramos a esta discusión, se está poniendo lento mi máquina, voy a hacer desaparecer las máquinas virtuales. Decía Windows entrado. Ok. Este es el debate de Tolbert. Ustedes pueden encontrar el original, ¿no? Aquí está el Group News. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, ingeniero, se puede ver. Sí. Ok, se han dado cuenta de dónde he sacado, ¿no? O sea, ustedes pueden buscar en Google, pero la forma más práctica es encontrar el documento donde aparece que Tannenbaum ha publicado en este Group News, Linux es obsoleto. Y aquí hay un enlace para el debate. Yo creo que dicen el debate. ¿Está bien? Esto es una transcripción del original. Obviamente está en inglés. Entonces, Andrés Tannenbaum, Andy Tannenbaum, publica, él es el creador de Minix, publica en el Group News de Minix, justamente Linux es obsoleto. Lo ha hecho en 92, cuando Linux había salido con su primera versión. Y empieza a comparar el microkernel versus el sistema monolítico. Obviamente él es un defensor del microkernel. Y dice lo malo que es el sistema monolítico. Tolbert, al sentirse aludido, responde. Empieza a mostrar
¿no? Y aquí Toolbars responde, aquí está el correo de Toolbars, y responde, ¿no? Y empieza a replicar. ¿Y por qué? Y en cada uno de los puntos que Tannenbaum critica, él empieza a replicar, sobre todos los puntos. Al final, no queda ahí, o sea, Tannenbaum vuelve a responder y se empiezan a meter gente, investigadores de la época, por ejemplo, aquí está otro, y que empiezan a apoyar a uno y a otro, y empiezan a destacar lo mejor, lo bueno, lo malo de cada uno de estos dos kernels. ¿Cuál es su tarea? Leer este debate, no tienen que hacerlo en extenso, pero quiero que saquen 5 ventajas y 5 desventajas de microkernel y de kernel monolítico, de lo que están afirmando sus autores directamente. ¿Está bien? Entonces, kernel monolítico hemos visto al principio, que es en la práctica un solo archivo que controla todo. Microkernel es un esquema basado en el paradigma cliente-servidor. Les explico. Aquí en la parte inferior tenemos el hardware. Aquí tenemos un micronúcleo, microkernel, muy pequeñito que simplemente va a permitir hacer arrancar servidores o clientes. Por ejemplo, aquí tengo un servidor de procesos. Entonces, en modo usuario voy a tener un cliente de procesos. Tengo un servidor de memoria. Voy a tener en modo usuario un cliente de memoria. Y ese cliente le va a solicitar servicios al servidor de memoria. El cliente de procesos le va a solicitar servicios al servidor de procesos. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a manejar el paradigma cliente-servidor y donde el núcleo va a ser muy pequeño. Lo que va a estar en memoria todo el tiempo es el micronúcleo y va a ser pequeño. El kernel monolítico también está en memoria, pero es más grande. Entonces, una ventaja simple del micronúcleo es que ocupa una menor cantidad de memoria, mientras que el monolítico ocupa una gran cantidad de memoria. Estamos hablando de la época del 92, donde la cantidad de memoria era muy pobre, RAM. Ahora podemos llegar a 16 GB como si nada. En la época del 92 debíamos tener más o menos, no sé, 4 megas de RAM. Las máquinas venían con 640K con 1 mega y podíamos tener como 4 megas. Era un poco difícil tener más cantidad de memoria. Entonces, aquí tenemos este esquema. ¿Qué sistemas operativos utilizan microkernel? Ahí justamente está marcándose Minix. Y está marcado Match porque Match más Darwin más BSD han dado origen a lo que ahora conocemos como macOS. Windows NT también ha seguido esta filosofía, aunque muchos de los procesos, o sea, no ha seguido fielmente la teoría cliente-servidor, sino que ha hecho una especie de híbrida entre algunos elementos de otras arquitecturas. Entonces no es microkernel como tal, completo. ¿Está bien? Otro esquema que vemos en las estructuras es la máquina virtual. La máquina virtual tiene que ver con dos tipos de virtualización. Si ustedes han visto hace rato lo que he ejecutado, aquí tengo mi máquina virtual y puedo tener varios sistemas operativos instalados aquí y ejecutarlos uno por uno. Vamos a tener el Linux, voy a tener Windows XP, van a poder ver eso. Y esta es mi máquina virtual. ¿Qué tipo de esquema maneja esta virtualización? Es una virtualización en software que estaría manejando un esquema parecido a este, donde yo tengo mi hardware, mi sistema operativo anfitrión, que vendría a ser macOS. Sobre macOS le he instalado un hipervisor, se llaman así a los que virtualizan hardware. El hipervisor, que en mi caso es VMware, me permite crear una máquina virtual 1 con un sistema operativo, por ejemplo, Windows 8. Me permite crear una máquina virtual 2 con un sistema operativo, digamos, Linux. Una máquina virtual 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más RAM tenga, yo puedo ejecutar al mismo tiempo muchos sistemas operativos. Si tengo RAM limitada, voy a poder ejecutar tal vez solo el anfitrión y una máquina virtual. Pero este es el esquema del que estoy hablando en este momento, de lo que yo utilizo, ¿no? Donde tenemos un hardware, un sistema anfitrión, un hipervisor y las máquinas virtuales. Pero hay otro que se da normalmente en servidores, hardware. Estoy hablando de hardware como tal,
donde a nivel de hardware se tiene un hipervisor instalado. Obviamente el hipervisor es un software, pero vendría a ser un middleware, en realidad, que está gobernando el hardware. Y que a través de ese hipervisor, fíjense que no tiene un sistema operativo anfitrión, puede crear máquinas virtuales para un sistema operativo 1, sistema operativo 2, sistema operativo N. Este es un mejor esquema de virtualización. Muchos servidores actuales, por el costo que tienen esta funcionalidad, esta característica de poder generar virtualización. Entonces, compro un servidor que me cuesta, no sé, $20,000, yo puedo instalar diferentes sistemas operativos con diferentes propósitos en esta máquina. Y van a funcionar como si tuviese varios sistemas, varios servidores al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja. Entonces, este esquema de máquina virtual se le da por algo que se llama hipervisor. Existen una serie de hipervisores, VMware, VirtualBox, QEM, Parallel, existen muchos para hacerlo cuando estamos hablando en este esquema. El otro esquema es específicamente hardware. Ahora, una máquina virtual software que todo el mundo utiliza también lo es, por ejemplo, la máquina virtual de Java o Microsoft.NET. Son hipervisores que están generando un esquema de middleware para que un programa de Java pueda ser interpretado por un programa que es una máquina virtual. Si no tenemos un JDK, un JRE instalado en la computadora, ningún programa de Java puede correr. Lo mismo pasa con .NET. Si utilizamos Visual Basic, Visual C o lo que sea de Microsoft, si no tenemos el .NET, la plataforma específica, no va a funcionar nuestro programa. Lo malo de estas plataformas es que se van actualizando. Malo en el sentido de que si yo tengo un programa en Java y se actualiza el JRE, puede que mi programa de Java no funcione bien. O sea, son muy dependientes de las máquinas virtuales. Pues la máquina virtual no va a ir solamente a un sistema operativo, también puede ir a software de desarrollo, como aparece en este caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Cuando hablamos de ese server que tiene un hipervisor a nivel de middleware y que permite crear muchas máquinas virtuales, o el otro esquema donde es mi máquina y tengo un sistema operativo anfitrión y puedo tener varios sistemas operativos invitados, estamos hablando de algo que se llama exokernel. Ahora bien, ¿cómo funciona mi máquina a nivel de procesador, mi sistema operativo anfitrión a nivel de manejo de procesador con máquinas virtuales diferentes? Fíjense que estas tres barras que están aquí están simulando las tareas de mi propio sistema operativo, de Mac. Pero estas otras que están aquí arriba son propias del sistema operativo Windows. Estas tres que están arriba son propias del sistema operativo Linux. Suponiendo que los tres sistemas operativos estén corriendo al mismo tiempo, ¿cómo funcionaría el procesador de este hardware de la máquina anfitrión? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ser su función? ¿Cómo trataría a estos sistemas operativos y a sus propias tareas? ¿Alguna idea? Ingeniero, se repartiría los recursos para los sistemas operativos. Ok, cuando hablamos de este esquema, en la práctica estamos partiendo recursos, es decir, destinamos parte del hardware de RAM para este sistema operativo, la otra parte de hardware de RAM para este otro. Destinamos una cantidad de disco del cilindro 0 al cilindro 1000 para este, del 1001 al 2000 para este. Ese es este esquema donde los recursos antes de que se instalen los sistemas operativos. Está bien. Pero en este esquema, no. Mi hardware es el mismo. Tengo mi máquina con un hardware, mi sistema anfitrión, y sobre eso estoy virtualizando sistemas operativos. ¿Cómo trataría mi sistema operativo y mi hardware con su procesador, las tareas de cada sistema operativo y las tareas propias? Vamos, ¿alguna idea?
Fíjense lo que dice aquí abajo. La máquina virtual generada puede ser una copia exacta del hardware, como es el caso del VMware. No es tan cierto. Voy a mostrarles el VMware, por ejemplo, para Windows 8. ¿Se puede ver mi máquina? Sí. Sí. Fíjense, coloco configuración. Primero, adaptador de red, disco duro, CD, tarjeta de sonido. Me está diciendo todo lo que tiene, pero voy a colocar configuración. Y aquí me dice, por ejemplo, ¿dónde está? Procesador y memoria. Me está diciendo que estoy manejando 2 núcleos del procesador y tengo 16, ¿dónde está? 8 gigas, 8 gigas para este Windows y me está quedando 8 para Mac. Lo he dividido en 2, la RAM. Entonces me está dificultando a mi máquina el poder trabajar. ¿Se acuerdan? Hace rato he abierto 2 máquinas virtuales y se han puesto más lenta. Ahora, si veo Windows 11, por ejemplo, Windows 11, y veo la configuración del procesador, tengo apenas 4 gigas para Windows 11 y me quedan 12 gigas para la Mac. Entonces, con Windows 11 mi Mac va a ser mucho más rápida. Pero no me está diciendo, aquí tengo 2 núcleos de procesador, ¿no? Los 2 núcleos los está utilizando para todo. No puedo separar un núcleo para uno y un núcleo para el otro. Si, por ejemplo, yo quiero crear una nueva máquina virtual, voy a colocar desde Discom en portada. Quiero... no. Desde disco imagen. También. Continuar. Vamos a hacer lo de Linux. Donde tengo el Linux. Descargas. Necesito el ISO de Linux. Para variar, no recuerdo dónde lo costó. Vale, no importa. Lo que quería era tratar de hacer que pueda configurar cuánto de hardware puedo darle a esta máquina. Entonces puedo colocar este disco de imagen. El detalle es que me quiere habilitar, quiere reconocer directamente. No lo tengo a mano. Aquí está. Ok. Me dice que esto lo va a reconocer. Puedo continuar. Y aquí me está diciendo qué sistema operativo es. Puedo decirle Linux, que es un Fedora. Personalizar configuración. Lo voy a guardar como Fedora, no importa ahora. Pero aquí está la idea de configurar. Procesador, fíjense. Puedo escogerle un núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, porque mi procesador real tiene 4 núcleos. Entonces podría darle uno de esos núcleos, 2, 3, 4. Es lo que quería configurar hace rato. Puedo darle RAM, ¿hasta dónde? Los 16 gigas. ¿Cuál es el problema? Que mi máquina Mac va a estar con problemas, porque le estoy dando 16 gigas a este otro sistema. Entonces, puedo ir jugando con el hardware, estoy seleccionando el hardware, eso me permite hacer la virtualización. Así que no es tan cierto lo que decía el texto donde dice que tenemos una copia, ¿dónde está? Una copia exacta en el sentido de la cantidad, sino que yo puedo determinar lo que yo quiero darle. ¿Está bien? Y va a crear una copia virtual de la arquitectura. Está generando todo mi hardware, le está haciendo como, lo está virtualizando, por eso se llama virtualización. El hipervisor permite tener un hardware virtualizado, de tal forma que cuando ingrese a, por ejemplo, mi tarjeta de red, yo debería ver, normalmente en las máquinas van a ver en Windows, se nota mucho, que aquí va a aparecer tarjetas de red virtuales. O sea, va a replicar, si esta es mi tarjeta física, va a aparecer aquí una tarjeta virtual. Y si tengo 2 máquinas virtuales, 2 tarjetas virtuales. Va virtualizando el hardware. En el caso del disco duro se puede ver
en el lugar donde se ha guardado, que también aparece virtualización. Entonces, la pregunta no ha sido respondida. He dividido mi hardware, he restringido mi hardware, le he dado menor hardware a esto. Pero ¿cómo trata mi sistema operativo y mi procesador hardware a estas tareas frente a estas otras? ¿Cómo las trata? ¿Cómo las diferencia? Porque pónganse a pensar que este sistema operativo tiene su propio tratamiento de procesador, que es una virtualización de este que está aquí abajo. Este sistema operativo tiene su propio tratamiento de procesador virtual que está aquí abajo el físico. Pero la pregunta no nos interesa cómo trata este, sino cómo trata este sistema operativo anfitrión con este procesador físico a estas tareas en conjunto. En la práctica, esta tarea es igual a toda esta tarea o a toda esta tarea. Para el procesador y mi sistema operativo anfitrión están siendo tratadas sin discriminación alguna. Este otro sistema operativo está tratando a sus propias tareas sin discriminación alguna, pero cuando ésta realiza una tarea, salta a este otro esquema como una tarea individual. Todo esto, en cierto milésima de tiempo, se convierte en una tarea. Todo esto, en cierta milésima de tiempo, se convierte en una tarea, que es tratado por mi sistema operativo anfitrión con su hardware como una tarea más. Y se va ciclando en ese sentido. Obviamente mi sistema operativo virtual va a ser mucho más lento que mi sistema operativo real, por lo que acabo de decirles y la forma en que se va trabajando. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se le comprendió. Sí. Ok, la virtualización es bastante práctica en el sentido de la seguridad. ¿Qué pasa si mi sistema operativo Windows, que está sobre Mac, se arruina? Le entra un virus. No está afectando a mi sistema operativo al anfitrión. Los guests, los invitados, pueden hacer lo que quieran, llenarse de virus, generar errores, cualquier cosa. Podrían colgarse, no importa. No va a afectar a mi sistema operativo, porque estas tareas van a ser una tarea más dentro de mi sistema operativo anfitrión. Entonces, una gran ventaja de la virtualización es esa. Obviamente, una mayor ventaja es cuando el esquema es este. Porque aquí es mucho mejor, el hardware está aislado. Ni siquiera se afecta en ese contexto. ¿Está bien? Esto es en el caso de máquina virtual de Java o .NET, ¿no? La ventaja es que la portabilidad, le decimos. Un programa de Java puede funcionar en macOS, en Windows, en Linux, porque su máquina virtual permite hacerlo. Es como ese middleware, esa máquina que está permitiendo que se interprete y se ejecute sobre otro sistema operativo. En el caso de .NET no es tan cierto porque .NET funciona solo para Windows. El mejor ejemplo es Java. ¿Está bien? Entonces a eso le llamamos exokernel. Y el último, para terminar el tema, se llama sistema operativo por módulos. ¿Qué implica esto? ¿Qué son los módulos? Primero, que el kernel es algo pequeño, pero para incorporar muchos más elementos necesita de otros programas. ¿Cómo hace que esos programas funcionen? En el caso de Windows, no sé si está por aquí. No. En el caso de Windows son los DLLs, por ejemplo. ¿Qué es un DLL en Windows? ¿Alguien sabe qué es un DLL? Un archivo DLL. Bueno, ya lo he cerrado mis Windows. ¿Alguien sabe lo que es un DLL? Archivos ejecutables, ¿No? ingeniero. No, los archivos exe son ejecutables en el caso de Windows. ¿Pero qué son los DLLs? A ver, voy a abrir la máquina virtual para mostrarles. Tal vez no están. Bibliotecas de enlace dinámico. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué significa? En español simple.
Otra vez, Un complemento del sistema completaría algo, más o menos. un complemento. Ok, ya, pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la idea de los DLLs? Voy a mostrarles, por ejemplo, a ver, voy a maximizar esto. Tengo mi sistema, mi disco local C, Windows. Dentro de Windows tengo un archivo que se llama, un directorio que se llama System32, donde están todos mis recursos. Y aquí tengo archivos que tienen extensión DLL. Como decía su compañero, son librerías dinámicas. DLL significa justamente Dynamic Library Loaded. O sea, se carga dinámicamente la librería. ¿Qué significa dinámico? ¿Qué es dinámico? Que lo está haciendo cuando se necesita, en tiempo real. Entonces, el sistema operativo, los sistemas operativos modulares son aquellos que manejan módulos en el contexto de que van a crear una serie de funciones adicionales que se van a cargar de acuerdo a su uso y su necesidad y se van a descargar si no se usan. Aquí vemos un poco una presentación, la parte de presentación. Vamos a ir a la parte de arquitecturas. ¿Bien? Esta es la arquitectura de un Unix BSD, Unix Berkeley. En la parte de abajo tenemos el hardware, los controladores hardware. Aquí tenemos el kernel. Sobre el kernel tenemos estos administradores de sistemas de archivos, de memoria, etcétera, etcétera. La API, aquí están la API POSIX. Y por encima los shells, y por encima de los shells, el usuario. Eso es lo que entendemos. Linux, aquí tenemos el hardware. Todo esto es el kernel. La forma de relacionar el kernel con el programa de usuario y el shell es el system call, los APIs. Esto es Windows. Aquí tenemos el hardware. Todo lo que está en línea punteada es el modo usuario. Perdón, es el modo kernel. Se llama ejecutivo más en lo que está marcado como azul, como fondo azul. Este es el kernel y tiene otro archivo llamado Hardware Abstraction Layer. ¿Se acuerdan cuando les he mostrado cómo arranca Windows? Les he hablado del HAL, un archivo HAL. El HAL se relaciona con el hardware y luego tiene que ver con su kernel. Por encima, en el ejecutivo, es por eso que es una mezcla rara entre microkernel y kernel monolítico. Es una mezcla rara Windows. Y en el ejecutivo está manejando todo lo que son los administradores de procesos, de memoria, de entrada, salida, etc. Y por encima tiene el subsistema Win32, que es su API. Y a través de esto se comunica con su shell, que vendría a ser el Explorer. Fíjense la pretensión, les había dicho que Windows era pretencioso, porque aquí nos dice que tiene aplicaciones OS2, aplicaciones Win16, aplicaciones Win32, aplicaciones MS2 y aplicaciones POSIX. No funciona así. A lo sumo maneja todo lo que es Windows y la familia de OS. Y eso, si es de OS no lo reconoce como tal, es un poco complicado. Esto es Windows. El kernel de Linux y Windows es monolítico. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué significaría monolítico? ¿Qué significa que sea monolítico? Que todo el kernel estaba en un archivo. Exactamente. En el caso de Windows, este es el nombre de archivo. Veamos dónde está nuestro Windows. Ya me he perdido, aquí está de Windows. Hagamos una. ¿Cómo se llamaba el archivo? ¿Perdón? Con NT empezaba. Bueno, no tengo... vamos a tener que avanzar. NTOS kernel.
Así se llamaba. Veamos si podemos capturarlo por aquí. Si lo ven antes, me avisan. Así se llama, mtos-kernel.exe. Aquí está. Si yo quiero ver sus propiedades, me dice el archivo, la descripción, kernel y sistema, nt. Está bien, ese es el kernel de Windows. Un solo archivo que en mi caso pesa 7 megas. Si ustedes ven su caso, suponiendo que tenga Windows 8, probablemente tenga otro tamaño. ¿Por qué debería tener otro tamaño? Porque puede que el mío no esté actualizado. O el mío estará actualizado y el de ustedes no. Ese es el kernel. También les he hablado de otro archivo llamado HAL, ¿se acuerdan? ¿Qué era el HAL? ¿Qué era HAL? ¿Nadie se acuerda que era HAL? Aquí está, aquí está. Me dice extensión de la aplicación desconocida. No me la reconoce como un nombre específico, ¿no? Porque es un punto DLL. Sin embargo, este es el Hardware Abstraction Layer. Aquí en la descripción lo puede ver. Pueden leer, ¿verdad? Y este es el que se relaciona, según la arquitectura, con el hardware directamente y luego con el kernel. Y el kernel, a través del Win32, etcétera, que vamos a ver más adelante, no me interesa en este momento, se relaciona con esa arquitectura que estamos realizando. Entonces, si vemos aquí, este es el HAL, el kernel, y se relaciona con el ejecutivo. Entonces, nuestro kernel se llama NTOS kernel. En el caso de Linux, el kernel se llama VM Linux. La Z es de zip, viene comprimido. ¿Se acuerdan el bootstrap, no? Donde una pequeña tarea ejecuta una gran acción, la palanca. El zip se descomprime en RAM en tiempo real. Cuando arranquemos Linux les voy a mostrar unos puntitos suspensivos que empiezan a expandir y se convierte en VM Linux. Aparece la X en vez de la Z, su kernel. Pero de inicio se la conoce como Linux. Windows tiene un sistema de ventanas en modo kernel. Si se han fijado, todo es gráfico. Es su sistema. Sin embargo, Linux y Unix tienen su sistema operativo en modo consola. No se nota aquí. Y necesitan otro programa llamado Xwindow que se hace correr en modo usuario para que sea gráfico. Aquí está eso. Aquí tenemos Windows. Modo kernel es la parte de windowing, las ventanas. Y a nivel de Linux, el Xwindow está fuera del kernel. Puede funcionar el sistema operativo en línea de comandos. Totalmente. Sin necesidad que sea gráfico. Mientras que Windows no lo hace. Entonces, Linux y Windows es monolítico, pero con diseño modular. Por eso les decía que es una extraña combinación. Monolítico porque tiene un solo archivo, que es el kernel principal. Pero no depende solo del kernel, sino de los módulos, que son los DLLs. En el caso de Linux, se llaman DLKMs. Está en la parte final. Módulos cargados, DLKMs. Entonces, estos dos sistemas operativos son monolíticos y modulares. Estos módulos pueden actualizarse de manera independiente. Cuando se hace un update de nuestro sistema operativo, el update puede estar actualizando algún DLL o hasta el kernel. Podría ser. Por eso es que si ustedes hacen una búsqueda de este archivo en su sistema operativo, van a encontrar varias copias. Si encuentran una sola copia, jamás le han hecho una actualización a su sistema operativo.
Si encuentran múltiples copias, le han hecho muchas actualizaciones y va a estar agarrando la última. Lo mismo, Windows es monolítico modular, pero veamos algo más interesante. ¿Se acuerdan de la API? Windows tiene 250 system calls, mientras que Linux tiene 200. Linux tiene menos funciones en la API que Windows. Nada más que Windows tiene la parte adicional, porque esto sería lo que vendríamos a ponerlo como consola, pero Windows no funciona en consola. Tiene 17.500 funciones, una API enriquecida, que funciona en modo gráfico. Mientras que Linux, con las 200 system calls, funciona. Y si queremos manejar X window, bueno, podemos añadir, por ejemplo, 1742 funciones. Entonces, aquí podemos ver el tipo de kernel que tenemos, el API que maneja cada una de ellas. Claro que estas son de versiones anteriores, es una presentación anterior, pero nos da una buena idea de la limitación de las APIs, del tipo de kernel que manejamos. Por curiosidad, ustedes revisen su Windows y busquen este archivo, NTOS, KRNL. Vean de qué tamaño es, vean cuántos de estos archivos tienen, en qué lugares, cuál es el que está usándose, etcétera, etcétera. ¿Dudas? ¿Preguntas? Preguntas.